Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto para continuar con más información que llega gracias a que nuestros compañeros reporteros se han movilizado a varios puntos de la capital ecuatoriana. Y en estos momentos nos trasladamos hasta el Ministerio de Educación, donde se han dado cita varias autoridades para hablar sobre prevención de riesgos psicosociales y acciones frente a denuncias recibidas en el sistema educativo. En nuestro país se continúa señalando que niñas y niños están expuestos a la violencia sexual en las instituciones educativas, que no existe una correcta línea de atención por parte de las autoridades para brindar acompañamiento y para tomar medidas contra los agresores de los menores. Hay denuncias graves sobre este tema. Vamos de inmediato a escuchar lo que se da a conocer por parte del Ministerio de Educación con nuestra compañera Camila Villasís. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Eli. Precisamente me encuentro en este momento en el Ministerio de Educación, en donde se va a brindar una rueda de prensa sobre la prevención de riesgos psicosociales y acciones frente a denuncias recibidas en el sistema educativo. Esto, como ya se mencionó, frente a las denuncias que se dieron por abuso sexual en distintos colegios en la ciudad nacional y en especial en la ciudad de Quito. Aquí se encuentran presentes en esta rueda de prensa. En esta mañana se encuentra la ministra de Educación, María Abraham, junto a autoridades para que puedan explicar un poco más sobre el accionar de esta entidad, de esta cartera de Estado del Ministerio de Educación frente a las denuncias de los casos de abuso sexual. La ministra. Y la normativa vigente para poder atender los casos de violencia. Y también hay que nos apoyen en hacer un llamado a la ciudadanía para participar de manera activa en este proceso para reducción de riesgos psicosociales. Todo este proceso se enmarca dentro de mi escuela segura. Mi escuela segura tiene dos pilares: un pilar que atiende los riesgos de origen natural y un segundo pilar que atiende los riesgos de origen antrópico. El día de hoy nos vamos a enfocar en el segundo pilar, que es el pilar de riesgos de origen antrópico. Como ustedes conocen, en cuanto a seguridad, lo que tiene que ver con la seguridad física, está planteado el Plan Nacional Escuelas Seguras, que es un acuerdo interministerial con el Ministerio de Educación y la Policía Nacional, en el cual se determina cuál es el accionar para poder denunciar y trabajar sobre las denuncias que hacen parte o que afectan la seguridad física de la comunidad educativa. Y tener un segundo eje de acción, el pilar 2, que es los riesgos psicosociales. La prevención de los riesgos psicosociales en este momento se enmarca dentro del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales. Este tiene y se enfoca en 9 riesgos: la violencia sexual, el acoso, el trabajo infantil, el uso y consumo de drogas, el suicidio, las desapariciones, la violencia física, la violencia psicológica y el embarazo en la niñez y en la adolescencia. Estos 9 riesgos fueron detectados, fueron priorizados por ser los de mayor prevalencia dentro del sistema educativo nacional, y el plan plantea un mecanismo de prevención, pero también cuáles son los procesos y rutas de actuación en caso de presentarse cualquiera de estos casos. Siguiente, por favor. Estos son fenómenos multidimensionales de origen social principalmente. Y yo quiero mencionar que la presencia de estos casos en el sistema educativo nacional no es reciente. Hemos estado registrando desde hace algunos años la violencia sexual cometida o detectada dentro del sistema educativo. Ustedes conocen que a raíz del caso Ampetra y de las recomendaciones de la Asamblea Nacional se establecieron una serie de rutas y protocolos de actuación que han sido actualizadas con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones que fueron acogidas a raíz del caso de Paola Guzmán y Albarracín y otros. Y esto quiere decir que son protocolos de actuación que han pasado por varios procesos de validación, siguen en actualización y que continúan en proceso de sensibilización con la comunidad. La detección de cometimiento de casos de todos estos 9 tipos de riesgos psicosociales se han sostenido en el tiempo. Cuando asumimos el Ministerio de Educación, alertamos a la ciudadanía que el tener clases a distancia lo que había hecho es agravar los indicadores y los índices de violencia intrafamiliar, de violencia física, de violencia sexual, que se cometían en ese momento fuera del sistema educativo y que habían dejado de ser detectados. Y por eso la importancia de retornar a clases. Y habíamos alertado en que al no tener contacto social entre los estudiantes y la práctica del desarrollo de las habilidades socioemocionales, íbamos a poder constatar
que los niños, niñas y adolescentes del país, al igual que en otros países y en el mundo, iban a presentar algunos rezagos en temas de desarrollo socioemocional y la presencia de riesgos psicosociales vinculados a la salud mental. Ya habíamos detectado un incremento en casos de ansiedad, de depresión, de estrés y de suicidio. Y esta fue una de las principales causas por las cuales nosotros argumentamos y sosteníamos que más allá del avance curricular en los temas educativos, el volver a las clases era indispensable para poder recuperar y atender el avance en los temas de salud mental y desarrollo socioemocional de la comunidad educativa. Por lo tanto, los hechos que se suscitan o que se detectan no son recientes y son un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Las instituciones educativas no son más que una extensión de lo que sucede en la sociedad y como sociedad y en conjunto nos vemos llamados a trabajar en su prevención. No solo como instituciones educativas o como Ministerio de Educación, sino la sociedad en su conjunto debemos trabajar para la reducción de la prevalencia de los riesgos psicosociales de niñas, niños y adolescentes, siendo el sistema educativo un eslabón importantísimo en el proceso de protección integral y de prevención, pero que es un eslabón, no es toda la cadena. Se requiere que exista un trabajo articulado de todos. La siguiente, por favor. En resumen, ¿en qué consisten las rutas de violencia que están publicadas? Se ha entregado un ejemplar impreso, al menos uno por cada institución educativa del país el año pasado. Hemos hecho socialización y capacitación a través de un curso MOOC, además de capacitaciones presenciales y rutas participativas con estudiantes. ¿En qué consisten? Primero, buscar la detección oportuna de estos casos, la comunicación con representantes legales, promover la denuncia en la Fiscalía cuando es el caso, establecer las medidas de protección de manera oportuna, no solamente a través de la Fiscalía, sino también las medidas de protección que dicta la Junta Distrital de Resolución de Conflictos desde el punto de vista administrativo, la derivación interinstitucional para acompañamiento psicológico, psiquiátrico, médico, legal, con Fiscalía, con el Ministerio de Salud Pública u otras instituciones, lograr la separación, que también es una medida de protección, pero la separación del agresor del sistema educativo. Esto es un proceso administrativo, por sumario administrativo. El plan de acompañamiento y restitución de derechos de la víctima y la prevención de situaciones de violencia futuras y reparación del tejido social. Estos son los principales objetivos. Cuando se detecta un caso en el sistema educativo, si pasamos a la siguiente, es importante decir que inician dos rutas, la ruta legal y la ruta administrativa. La ruta administrativa se activa una vez que la autoridad de la institución educativa reporta al distrito, se activa la Junta Distrital de Resolución de Conflictos e inician los procesos. Tanto para las acciones de protección, medidas de protección que puede dictar la Junta, como a través también de las medidas sancionatorias administrativas que puede dictar la Junta, que pueden terminar, dependiendo de si es que existe una responsabilidad individual o de la institución educativa en su conjunto, pueden ser medidas que sean aplicables al individuo o que sea aplicable a la propia institución. Cuando son instituciones educativas particulares, las sanciones pueden ir desde una sanción pecuniaria hasta el retiro del permiso de funcionamiento. Existen en el medio de eso una serie de medidas como, por ejemplo, la intervención de una institución educativa, entre otras. En cuanto a lo legal, una vez que se ingresa la denuncia a la Fiscalía, se activa, pues, por supuesto, el proceso legal de un delito, del cometimiento de un delito que sigue los pasos de cualquier otro delito que se comete. Es importante mencionar que la existencia de un proceso administrativo no anula el proceso judicial ni viceversa. Son dos procesos que pueden darse de manera paralela. Esto quiere decir que si hay una sanción administrativa, esta no sustituye bajo ningún concepto y bajo ningún criterio una sanción que sea dictada por un juez. ¿Quiénes son los responsables de hacer las denuncias? Todos. Y esto es lo que yo quiero hacer un énfasis del día de hoy.
¿Qué debemos hacer si conocemos un caso de vulneración de derechos cometido hacia un niño, niña o adolescente? Dentro del plan de prevención de riesgos psicosociales tenemos 3 pasos. Primero, reconocer, que la ciudadanía sepa identificar cuáles son hechos de violencia, y esto tiene que ver con dejar de naturalizar los hechos de violencia. Revisar y conocer las rutas y protocolos de actuación. Esto no solamente le compete a la institución, sino a la ciudadanía en su conjunto. Y obviamente no permanecer callados. Salir de la cultura de la naturalización de la violencia y ser ciudadanos activos en cuanto a la denuncia de estos hechos violentos. No ser indiferentes. Y como ciudadanía también nosotros salir de la idea de que esto es responsabilidad de alguien más. Si yo soy testigo de que existe violencia, yo soy cómplice si no hago absolutamente nada al respecto. Y esto va mucho más allá del tipo de contrato que nos vincula a la institución educativa o la relación familiar o de amistad que pueda tener con la víctima. Esto tiene que ver con una responsabilidad ciudadana independientemente de nuestra relación. Ese es el primer paso, reconocer. El segundo paso es acompañar. Cuando nosotros somos víctimas o cuando conocemos a la víctima, buscar el apoyo y el acompañamiento, tener un referente de confianza para poder denunciar esto es de suma importancia. Acudir al personal educativo para que se puedan activar los protocolos y que se creer en la persona que está denunciando. Parte importante del acompañamiento es que en muchas ocasiones se desestima una denuncia. Cuando un estudiante acude a un DS o a un directivo y le dice, yo he sido víctima de este tipo de acoso o de violencia, el rol del directivo, del DS o de cualquier adulto responsable es creer en la víctima. Escuchar y activar los protocolos para que, si es que este caso se desestima después. Pero no dejar de denunciarlo porque se piensa que la víctima está mintiendo. Determinar si la víctima miente o no, no es competencia de la persona a la que acude la víctima, eso se realiza posterior en el protocolo. Verificar los datos, verificar la veracidad de la denuncia viene después. Si existe una denuncia, si existe la alerta, entonces la responsabilidad del adulto es creer en la víctima y activar los protocolos. El tercer punto es actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. Primero, tenemos que hacer la denuncia. Si es que existe un delito flagrante, sin importar si es un adulto, si es un niño, si es docente, si es directivo, si es DS, si es asesor, si es conserje, cualquier persona que presencie un delito o que conozca, vea un delito flagrante, está en la responsabilidad de llamar al ECU 911. Y el ECU 911 tiene un convenio con el Ministerio de Educación en el cual se activan todos estos protocolos de manera automática y la policía acude de manera inmediata a la institución educativa, principalmente a través de la DINAPEN, que es el organismo especializado, y cuando no está la DINAPEN disponible por la ubicación geográfica de la institución educativa, quien se activa es la policía comunitaria. Esto está dentro del plan y de nuestros convenios. Si es que no es un delito flagrante, pero sabemos que es un delito, nosotros podemos denunciar al 1-800 delito y decirle a la ciudadanía, esas denuncias pueden ser anónimas. Si es que alguien teme hacer una denuncia por cualquier motivo y no quiere que se conozca su identidad, estos canales tienen mecanismos para salvaguardar la identidad de quien denuncia y activar los protocolos. Tener la denuncia es indispensable para que los protocolos funcionen. Deben informarse a la institución educativa y a la Fiscalía de cualquier hecho de violencia y se activan las rutas y protocolos. Siguiente, por favor. Si alguien ha informado a la institución educativa, un padre de familia, un estudiante, que ha habido una vulneración de un derecho, las rutas y protocolos de actuación le dan a la institución educativa un máximo de 48 horas para actuar. ¿Cómo debe actuar? Debe pasar a la denuncia en fiscalía y debe reportar al distrito educativo para que se active la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Si es que cualquier persona de la comunidad sabe de que se ha hecho una denuncia, que está en conocimiento de la autoridad educativa de la institución el hecho y no se ha reportado al distrito o a la fiscalía,
puede acercarse directamente al distrito, llamar al 1-800 de educación para activar este proceso o enviar la denuncia, que también puede ser anónima, a info@educacion.gov.es. Los protocolos establecen que cualquier autoridad que haya conocido de un caso de violencia detectada, o sea, que haya ocurrido fuera del sistema y detectada en el sistema educativo, o que haya ocurrido dentro del sistema educativo y no ha activado los protocolos en las primeras 48 horas, ha incumplido con el procedimiento y pasa a un proceso sancionatorio. El no activar las rutas dentro de las 48 horas, que es el máximo que disponen las rutas, implica negligencia. Y esa negligencia seguirá un proceso de investigación y posterior sanción. Una vez que les he presentado cuáles son los procedimientos que están vigentes en caso de que ya se haya detectado un hecho de violencia o presunta violencia cometida o detectada en el sistema educativo, quiero darles algunas cifras. Ahora sí, vamos con la lámina que antes teníamos ahí. Siguiente, por favor. Desde el año 2022 empezamos a llevar un registro administrativo de acoso escolar. Esto nos da una cifra de, en el año 2022, entre enero y diciembre, en el sistema educativo se reportaron o víctimas de acoso escolar, en los cuales el 54.5% de las víctimas son varones, el 94% de los casos denunciados y reportados sucedieron y también recoge la información de los casos de estudiantes mayores de edad, es decir, de las ofertas de educación para jóvenes y adultos. O sea, estos 607 casos incluyen adultos que participan en nuestros programas de educación, de alfabetización, posalfabetización, como son el bachillerato de adultos, entre otros. Sin embargo, la mayoría de casos que se reportaron suceden en los niños en edad escolar, en particular en la población de entre 8 a 18 años de edad, desagregado en los datos que ustedes pueden ver en pantalla. El contar con información y registros transparentes también nos permite conocer la magnitud del problema y actuar de manera oportuna. El reportar, el que existe un incremento en los casos, no necesariamente quiere decir que hay más violencia en el sistema educativo. Lo que sí quiere decir es que hay más denuncias. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos casos se han reportado versus cuántos casos han sucedido? Y parte importante de nuestro mensaje es pedirle a la ciudadanía que sí denuncie, independientemente de que nosotros veamos un incremento en los datos, a nosotros nos interesa saber cada caso para poder hacerlo de manera oportuna. Otro tema que también está dentro de estos riesgos psicosociales es el suicidio a nivel nacional. Siguiente, por favor, les presento las cifras que también empezamos a llevar el registro administrativo con el retorno a la presencialidad. En el año 2022, el Ministerio no llevaba un registro, no tenemos cifras comparables administrativas de años anteriores, pero ya nosotros desde el enero del año 2022 tenemos el registro y contamos lamentablemente con 57 casos de enero a diciembre. En este caso también se registran víctimas mayores de 18 años, pero en la población en edad escolar, el rango etario de mayor prevalencia de intentos de suicidio y suicidio es en los jóvenes de entre 15 y 18 años. El 61.4% de los casos es en niñas, en este caso hay una prevalencia en el caso de las niñas y mujeres. Todos estos casos se registran en el REDEVI y todos estos casos tienen un acompañamiento a la familia. Siguiente, por favor. Y los casos de violencia sexual, en cambio, estos son los que un mayor tiempo de registro llevamos, justamente por el caso Ampetra y parte de las decisiones que se tomaron y las resoluciones que se definieron. Desde el año 2014 tenemos ya un registro que está dentro del sistema REDEVI y que nos puede dar información acumulada, pero también anualizada, de los casos de violencia sexual que se detectan dentro o fuera del sistema educativo. El 88.8% de los casos o de las víctimas sí registran un plan de acompañamiento. Esto quiere decir que desde el año 2014 hasta las víctimas en la actualidad
se ha brindado un acompañamiento psicológico o de la institución a las víctimas. Muchos de los casos que no están dentro de este 80.8% son familias que han desistido de ese acompañamiento. Y todos los casos han sido reportados a Fiscalía. En el año 2022, desde enero a diciembre, el sistema Redevi, el sistema educativo, registró 4.145 víctimas de violencia sexual y 4.115 casos. Esto, insisto, la gran mayoría de estos casos, cerca del 80%, se cometen fuera del sistema educativo, no dentro del sistema educativo. Y esto quiere decir que el sistema educativo también funge un rol de protección al brindar a la ciudadanía la posibilidad de denunciar casos típicamente en el entorno familiar. Esto es importante porque pese a que existen casos de denuncias de violencia sexual dentro del sistema educativo, el sistema educativo sigue jugando un rol fundamental como un entorno de protección en donde podemos recibir, acompañar y dar todo el apoyo, tanto administrativo, psicológico, educativo y jurídico a las víctimas de violencia intrafamiliar en su gran mayoría. El siguiente, por favor. Es al revés, sí, perdona, es justamente inverso, la gran mayoría es niña, sí. De todas maneras, el desglose de los casos de violencia sexual del Redevi se publica trimestralmente, tenemos la publicación del Redevi del mes de marzo, que es pública, les podemos entregar, que tiene esta información desagregada. Y la información, además, la proyección de casos que ha habido desde el año 2014, y ustedes pueden ver caso por caso. Esto me lleva al tema más específico de esta rueda de prensa, que es los casos suscitados en un colegio de la ciudad de Quito, fiscal, de un suicidio, y el caso de una presunta violencia sexual a estudiantes de un establecimiento particular de esta misma ciudad. En el primer caso, a partir de la identificación del caso, se activó el Ministerio de Educación con acompañamiento a las familias desde el Distrito Educativo. Se realizaron reuniones con representantes legales para la identificación de otras alertas. A raíz de este caso también se hizo público que existían otras denuncias que no habían sido reportadas formalmente al Ministerio de Educación, como por ejemplo de presunto tráfico de drogas y otras vulneraciones de derechos dentro de la institución educativa. O sea, no hay denuncia oficial en fiscalía ni administrativa. Hemos activado las investigaciones del caso para poder desestimar estas presuntas vulneraciones de derechos. Parte de esa investigación ha sido las reuniones con los estudiantes y las familias para conocer sobre el detalle de estas denuncias y poder activar los distintos mecanismos de protección. Se ha brindado acompañamiento psicosocial a estudiantes que han estado vinculados de este caso. Y a corto plazo, eso fue inmediato, pero a corto plazo se presentaron las denuncias ante la Fiscalía. Existe ya un proceso en Fiscalía desde el Ministerio de Educación. Aquí la causal es presunta omisión y negligencia de funcionarios de la institución educativa frente a las alertas que este caso presentaba. El proceso de investigación parecería apuntar a que había suficientes insumos e indicios de información en la institución educativa como para haber podido actuar de manera oportuna y prevenir esta tragedia. Y por lo tanto, las denuncias tienen que ver con la omisión o la falta de activación de los protocolos en los tiempos establecidos y en lo posterior. Y esto tiene que ver con la naturalización de la violencia, pero también tiene que ver con negligencia. Por lo tanto, el proceso de investigación, tanto administrativo como la denuncia en la Fiscalía, va en esa línea. Asimismo, dentro de la institución educativa se iniciaron los procesos administrativos. Una vez hecha la denuncia en Fiscalía, también se activa la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y se establecieron medidas de protección. Además, aquí inicia un proceso que tiene que ver con la acción o omisión, pero también
que investiga la revictimización de la víctima en distintas ocasiones. El inicio de acciones educativas disciplinares también. Aquí también hay estudiantes de la institución educativa vinculados a presunto acoso escolar. Esto también está siendo investigado porque los estudiantes existen medidas disciplinares para los estudiantes dentro de la ley vigente cuando existe un incumplimiento del código de convivencia, en este caso cuando existe acciones de acoso escolar. Por lo tanto, también las medidas disciplinares hacia los estudiantes deben ser aplicadas y ese es el proceso de inicio de acciones educativas disciplinares que se está realizando. También se hizo el 24 de abril un taller con especialistas externos a la institución educativa, en el cual se levantó información sobre la vulneración de los derechos y se realizó un primer proceso grupal de contención socioemocional. Esas han sido las declaraciones de la ministra María Brown sobre este tema tratado sobre el abuso sexual. Ella mencionó que la violencia sexual desde hace varios años. De igual forma, ella mencionó que entre los riesgos psicosociales se encuentran el bullying, el abuso sexual, el embarazo adolescente, entre otros. La ministra también señaló que la pandemia y las clases a distancia también complicaron estos riesgos psicosociales, por lo que era importante atender la salud mental de los y las estudiantes. Mencionó algunas de las rutas de violencia, como la detección oportuna, la comunicación a representantes legales, la denuncia en fiscalía, las medidas de protección, entre otros. Y también mencionó qué es lo que se debe hacer en caso de que se conozca un caso de violencia que pueda ser denunciado por docentes, por parte del DESE, por los padres de familia, por los estudiantes, que serían 3 pasos: reconocer, acompañar y actuar. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el Ministerio de Educación. El día de hoy los acompañó Sharina Santamaría en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Eli. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís por ese reporte. Y ahí estábamos escuchando a la ministra de Educación, María Brown, quien señaló que la prevención de riesgos psicosociales se enmarca en un plan nacional de prevención en el país y que se enfoca en casos de violencia sexual, acoso, trabajo infantil, uso y consumo de drogas, suicidio, desapariciones, violencia psicológica y violencia física y el embarazo también en la niñez y adolescencia. Habló de la prevención y de las rutas de actuación cuando se presentan estos casos en el sistema educativo. Brown también brindó detalles del protocolo a seguir cuando se detecta un hecho de violencia en las aulas y señaló que hay 2 rutas, la ruta legal y la ruta administrativa.